Los datos de contagio siguen siendo muy preocupantes. Ayer la consejera de Sanidad decía que la tercera ola podría ser la peor de todas y la mejor manera de demostrar que la situación es crítica, además de, por supuesto, la cifra de positivos y fallecimientos que siguen creciendo, es mirando la presión brutal que ya tienen los hospitales y sobre todo las UCIs de críticos. Hay ahora mismo 382 pacientes, de los que el 80% tiene coronavirus. La media de un paciente COVID en estas unidades es larga, de unas 3 semanas. El 80% está intubado y la edad media ahora mismo es de 63 años, con gente además muy joven, más joven además que en las primeras horas. Hoy vamos a hablar con el coordinador regional de las unidades de cuidados intensivos, el doctor Jesús Blanco Varela, para que nos aclare muchas dudas y nos haga una radiografía de lo que está ocurriendo en estas unidades. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Bueno, insiste Fernando Simón que ya hemos pasado el pico máximo de la tercera ola y ahora empezará una bajada leve de casos. Sin embargo, en estos momentos las UCIs de Castilla y León están en su peor momento, uno de los peores, a punto del colapso. ¿Qué les espera? ¿Qué les espera a ustedes las próximas semanas? ¿Estamos ahora mismo en lo peor o ese momento crítico aún queda por llegar? Vamos a ver, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Tenemos más de 1.800 pacientes hospitalizados con un incremento diario tremendo. Tenemos 250 hospitalizados más que en el pico de la segunda ola en este momento. Y en 2 semanas hemos pasado de 140 pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos de Castilla y León a 270. Es decir, casi hemos duplicado el número de pacientes COVID. Esto incide además sobre esos 140 que teníamos hace 2 semanas. Es decir, esto es una ola continua. Es decir, no habíamos terminado con la segunda ola cuando se nos viene encima la tercera. Es decir, todo lo que va a ingresarse en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de críticos en Castilla y León se hará sobre 140 pacientes que ya estaban ahí. Por lo tanto, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera realmente un periodo muy difícil, un periodo crítico, que durará al menos 2 o 3 semanas, porque todos los hospitalizados, el 10% aproximadamente de los hospitalizados terminan en la unidad de cuidados intensivos y además se produce un retraso desde el momento de la hospitalización hasta el momento del ingreso en cuidados intensivos. Por lo tanto, esto no nos va a producir un gran, impacto en el trabajo, en la carga de asistencial en las unidades de cuidados intensivos. Sí, estamos viendo la crítica situación de las UCIs de hospitales como el Río Ortega de Valladolid, el Hospital de Palencia, el del Bierzo. ¿Hasta dónde se pueden extender las UCIs? ¿Hay espacio más allá de las REAs y los quirófanos? Vamos a ver, las UCIs se pueden extender a múltiples áreas en el hospital. Básicamente se extienden hacia otras áreas de pacientes críticos, especialmente hacia las reanimaciones quirúrgicas y también hacia los quirófanos, ¿no? También hay otras áreas, por ejemplo, las unidades coronarias, etcétera, etcétera, donde se pueden extender. Las unidades de reanimación posanestésica también, pero tienen un límite, evidentemente. La extensión tiene evidentemente un límite y ese límite son algo más de 500 pacientes en cuidados intensivos. Esperamos no llegar ahí, esperamos no llegar ahí, que las medidas tomadas y la precaución, medidas tomadas por las autoridades me refiero, y que las precauciones del público en general pues consigan doblegar esta curva. Yo no estoy nada seguro de que estemos en el pico, ya veremos, realmente es muy temprano para decirlo, pero ojalá estemos en el pico y desde luego el panorama que se nos plantea es realmente difícil. Sí, decía la consejera de Sanidad también que el perfil de paciente COVID en las UCIs ha bajado en su franja de edad. ¿Estos días están ingresando más personas jóvenes y sin patologías previas que en las olas anteriores? Es cierto que la edad media de los ingresados es inferior. De todas formas, el mayor riesgo, el riesgo seriamente de enfermar de COVID aparece sobre todo a partir de los 50 años. No quiere decir eso que no tengamos en las UCIs pacientes menores de 50 años, incluso personas muy jóvenes, personas de 20 y tantos, de 30 y tantos años, ¿no? Sin embargo, el riesgo se incrementa mucho a partir de los 50.
sí que ha bajado el perfil de edad en relación con las olas anteriores, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con muchos pacientes que están en la década de los 50, ¿eh? Aunque sigue predominando los pacientes que ingresan por encima de 60 años en las unidades de cuidados. ¿Se está demostrando, doctor, que flexibilizar las medidas en Navidades fue un error? No sé si hay muchos más brotes familiares incluso. Pues bueno, vamos a ver, las Navidades son tienen un impulso cultural a la celebración. Además, pues se iluminan las calles, lo cual es un estímulo adicional para celebrar y para reunirse a contemplar el panorama, es decir, a potenciar la pandemia en esas dos circunstancias, ¿no? Desde luego, las recomendaciones tradicionales que se han ido impartiendo durante toda la pandemia, o las recomendaciones clásicas eh, del distanciamiento social, la ausencia de reuniones, tanto en el ámbito público como en el privado, el uso de mascarillas de manera pues continuada, lavarse las manos, etcétera, 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 no han tenido éxito en estas Navidades, desde luego, y desde luego se ha transgredido evidentemente las normas. Por otra parte, las restricciones que se han puesto no han tenido el éxito esperado, de tal manera que ahora nos encontramos en una situación pues verdaderamente difícil, como decía antes. Sí, Tenemos que controlarlas. conocíamos ayer que 81 de los 177 quirófanos que hay en la comunidad autónoma han dejado ya de operar, se han suspendido muchas operaciones. ¿Se están reservando todos para reconvertirlos en UCIs? Potencialmente hay muchos quirófanos para reconvertir en UCIs, eso es evidente. Sin embargo, siempre se ha de preservar las intervenciones no demorables, lo que se conoce en términos técnicos como prioridades 1, ¿no? Y esas han de realizarse, se pueden paralizar realmente las intervenciones programadas, me estoy refiriendo durante algunos días, pero no se pueden dilatar por mucho tiempo, ¿no? Estas se seguirán interviniendo, ya sea en hospitales o fuera de los hospitales públicos, mediante conciertos con la sanidad privada que ya se han establecido, ya se está operando en la sanidad privada. Los médicos y el personal sanitario de los hospitales públicos se han trasladado a los quirófanos de la sanidad privada, en donde es posible, como por ejemplo aquí en Valladolid, para paliar el efecto de la ocupación de los quirófanos para atender a enfermos graves, muy graves, procedentes de la epidemia COVID, de la pandemia COVID. Sí, cierran los quirófanos y el personal se traslada también a las UCIs. Usted ya lo ha dicho alguna vez, no hay suficientes intensivistas ahora mismo en Castilla y León. La falta de personal es quizá gran parte de este problema. ¿Están preparados estos facultativos y enfermeras que vienen de otras áreas para trabajar en un lugar tan complejo? Vamos a ver, desde luego es una premisa clara que no hay suficientes intensivistas para atender a todos estos pacientes, a pesar de que los intensivistas se han multiplicado de alguna manera en su trabajo y están atendiendo aproximadamente todos cercanos al 200% de su trabajo habitual, ¿no? Pasa lo mismo con el personal de enfermería. No hay suficiente personal de enfermería especialista en cuidados intensivos para atender a este tipo de pacientes. Sin embargo, todos estos efectos se palían de alguna manera con la colaboración de otros especialistas. ¿Qué otros especialistas? Bueno, colaboran intensivistas pediátricos, colaboran incluso intensivistas de neonatología y también colaboran los anestesiólogos, una especialidad afín que habitualmente hace pacientes posquirúrgicos, pero que ya a raíz de otras olas está más habituada a trabajar con estos pacientes. En cuanto a las enfermeras, he de decir que lo que se hace es, digamos, formar equipos de enfermeras muy experimentadas con alguna no experimentada, no tan experimentada, ¿no? Para, de alguna manera, mantener el nivel de atención lo mejor posible
a este tipo de pacientes. Usted trabaja en un área, está claro, muy sensible, con mucha presión y estrés, y más en estos momentos. ¿Se están dando ya muchos casos de bajas por ansiedad o desgaste profesional, o espera que se puedan dar en las próximas semanas? Algunos casos de desgaste profesional han existido y existen. Es evidente que trabajar en condiciones de tantísimo estrés de tantísima carga laboral por periodos muy prolongados, con muy cortos descansos y de manera tan, como he dicho, tan prolongada, produce estrés y puede llegar a producir el síndrome de burnout, que se conoce en español como el desgaste profesional. Al fin y al cabo, en términos coloquiales, es el estar quemado en tu profesión, ¿no? Pero no es una mayoría de los profesionales de los cuidados intensivos, ni muchísimo menos, y tampoco entre el personal de enfermería. También influye en este desgaste profesional o en esta carga anímica y emocional el hecho de que también en este campo, en este momento, ocurre que el trabajo colectivo y muy bien organizado, tanto dentro del personal médico como dentro del personal de enfermería, y de la colaboración de ambos grupos de especialistas interdisciplinar, en este caso se rompe en gran medida. Es decir, hay tanto trabajo que el trabajo es más individual, no es tan colectivo como un equipo. La gran fortaleza de las unidades de cuidados intensivos es la generación y la conformación de equipos multidisciplinares entre médicos y enfermeras muy compactos y con unos hábitos y unos de trabajo y unos protocolos muy bien establecidos. Ahora, digamos, al tenerse que disgregar de alguna manera, esto disminuye de alguna manera el trabajo cooperativo y esto también genera presión y, bueno, el no poder compartir los casos de esta manera tan cercana como se hace habitualmente genera de alguna manera un cierto grado de disconfort o de estrés profesional. Por cierto, y de forma muy breve, siempre se dice que un tercio de los pacientes COVID que ingresan en la UCI fallece. Yo no sé cómo está evolucionando la letalidad del coronavirus en las últimas semanas. ¿Hay algún cambio de tendencia? Vamos a ver, es muy pronto para que evaluar esta tercera ola. Tenga usted en cuenta que en la segunda semana o en la tercera de diciembre estábamos en una situación fantástica, ¿no? Muy buena, con muy pocos casos, incidentes, con una cantidad de pacientes ingresados bastante razonable. Todavía las UCIs no se habían recuperado completamente, como decía, de la segunda ola. Verdaderamente, pues la mortalidad es muy difícil de evaluar ahora, ¿no? Porque ha pasado muy poco tiempo. Nuestra impresión es que baja ligeramente con respecto a olas anteriores. También influye en esto el hecho de que estamos mucho mejor preparados, en el sentido de que los espacios están bien definidos, los EPIs se manejan con soltura, tipos de protección individual, hay suficientes EPIs, hay un equipamiento suficiente y adecuado, la farmacia está bien organizada, es decir, no hay dificultades en este asunto, ¿no? Doctor Blanco Varela, tengo aquí a tres periodistas que tienen muchas ganas también de preguntarle alguna cuestión. Ana, por ejemplo. De acuerdo. Buenas noches, doctor Blanco Varela. Yo le quería pedir, por favor, si podía explicar a todos los oyentes de este programa lo que supone estar ingresado en una UCI, que contara a la gente cómo están los pacientes que allí están durante 2, 3 y 4 semanas, para saber, así conseguimos concienciar un poco más a la gente, y que asimismo les explicara lo que supone hablar de UCIs extendidas, porque parece que es que donde hay 20 camas se ponen 40 y ya está, ¿no? Sino explicarles que el hecho de que haya que extender UCIs, ocupar otros espacios en los hospitales, supone paralizar otras intervenciones y otras atenciones a otras dolencias. Me gustaría que se le explicara para que, a ver si de una manera así gráfica podemos concienciar a la gente de lo que supone estar en la UCI. Sí. Bueno, empezamos por la segunda, ¿no? Las UCIs extendidas quiere decir que uno sale de la UCI y la UCI se extiende. Es decir, ocupamos otros espacios que también tienen monitorización y máquinas y personal suficiente y adecuado para atender a los pacientes. No se trata de meter
más pacientes en el mismo espacio, sino extenderse, ocupar otras áreas con la colaboración de otros profesionales. ¿De acuerdo? Eso es la UCI extendida. ¿Qué significa estar en una unidad de cuidados intensivos? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que ingresar en una unidad de cuidados intensivos supone el fracaso de todos los mecanismos previos de prevención y de tratamiento. Por lo tanto, solo ingresa uno cuando está muy grave. Y el estar muy grave requiere intervenciones múltiples que incluyen muy frecuentemente, en este caso, en el caso del COVID, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la intubación endotraqueal, un tubo en la tráquea, conexión a un respirador, estar sedado, a veces con relajación neuromuscular, estar con múltiples sondas y catéteres, estar conectado a múltiples máquinas, realmente para tratar de llevar al paciente a una situación de normalidad y de poderle quitar todos estos elementos y que pueda salir de allí, ¿no? Es una situación que para el paciente, en el momento, vamos a ver, el paciente está normalmente en estas condiciones sedado y luego sufre un proceso de despertar progresivo, se le van retirando los catéteres y todos los equipamientos que tiene conectado a su cuerpo, pero desde luego para él no es ningún plato de gusto cuando empieza a estar consciente otra vez. Es una situación de mucho estrés. La ausencia de la familia en una gran parte del tiempo, porque no puede estar por allí, aunque ahora está permitido entrar a los pacientes esporádicamente o según las necesidades del paciente, también es un elemento que le mantiene un cierto grado de aislamiento. Por mucho que el personal de enfermería y el personal médico lo traten con la mayor humanidad posible, pues esto supone un verdadero problema de extrañar el ambiente, de extrañar a la familia, de extrañar a los seres queridos, y además supone un gran estrés para la familia. La familia sufre enormemente porque tienen temor a perder a este ser querido y además porque no pueden estar con él de manera continuada cuidándolo o ayudando a cuidarlo, como ocurre en otros casos de pacientes que ingresan en cuidados intensivos. En este caso, la contagiosidad del virus no permite entrar con la misma libertad ni con la misma frecuencia que permiten otras enfermedades. Realmente, doctor, vamos un poco mal de tiempo. Muy, muy serio. Lo ha explicado perfectamente. Luis Jaramillo va a hacer la última pregunta porque vamos... Sí, yo quería muy rápidamente preguntarle al doctor Blanco Varela si se recuperará la normalidad, se recuperará la normalidad en los hospitales una vez que hayamos superado esta fase crítica de la pandemia. Pues esto no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Hemos trabajado, llevamos casi un año trabajando en unas condiciones, salvo el periodo del verano, que hubo un periodo un poco mejor, ¿no? En unas condiciones muy difíciles, ¿no? En los hospitales están, digamos, dedicados a otros quehaceres distintos a los que se estaban dedicando normalmente. Hay que recuperar hábitos de trabajo, hay que recuperar sesiones clínicas que no se están haciendo, hay que recuperar otras maneras distintas que son las previas. No es nada sencillo volver. A esto se agrega el gran cansancio de los profesionales implicados en el tratamiento de este tipo de patologías, ¿no? Doctor Varela, antes de concluir, quería saber, porque está teniendo cierta polémica, la Junta no va a dar la segunda dosis a los que se hayan saltado el protocolo hasta que no les toque. En algunos casos se perderá la primera dosis porque bueno, va a ser más de 21 días. ¿Qué le parece a usted? No es algo de lo que yo me ocupe en absoluto, ¿no? No tengo relación con el problema de las vacunas, pero supongo, espero y estoy seguro de que se administrará la segunda dosis a todo el mundo. El problema del suministro de las vacunas es para poder seguir vacunando a más personas. O sea, siempre va a haber suministro para todas las personas que han recibido la primera dosis, ¿eh? Tienen una prioridad, pienso yo. Pues doctor, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Ha sido desde luego muy interesante y muy gráfico y muy realista su testimonio. Mucha suerte y mucho ánimo también. A seguir trabajando mucho. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.